José, un placer tenerlo acá. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Como ven, no pensamos muy bien de todos los economistas. No, se ve que no de todos. Yo contentísimo de estar aquí con ustedes. Bien, José, lo primero, ¿esta crisis es la peor crisis que atraviesa el mundo desde la crisis del 29? Bueno, no es tan grave como la crisis del 29, por lo menos hasta el momento, pero desde entonces a casi seguramente la más grave que hemos tenido. Bien, ¿y esta crisis significa el fin de la hegemonía o puede llegar a significar el fin de la hegemonía de Estados Unidos? ¿O para que India y China sigan creciendo no puede caer demasiado Estados Unidos? Bueno, yo creo que la hegemonía de Estados Unidos depende como uno la mida, ¿no? En términos de la hegemonía militar, me parece que no hay ninguna duda que Estados Unidos tiene una gran hegemonía militar y la va a tener por un tiempo largo, no hay más que ver lo que es el presupuesto de defensa de Estados Unidos comparado con el resto del mundo. En términos de producción depende de los sectores, pero creo que hay una tendencia más a la multipolaridad. Es decir, los chinos y parte de algunos países europeos, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, tienen un avance importante sobre la producción. El mundo se ha hecho mucho más multipolar. Y en términos de otro tipo de productos, por ejemplo, en términos agrícolas, sin duda, yo creo que los países de América del Sur han tenido un despegue enorme en estos últimos años, mayor que el que ha habido en otras zonas del mundo. Y entonces es una consecuencia de esa crisis también. Es una consecuencia, es anterior a la crisis en realidad, nuestro despegue. Desde el año 2003 nosotros tenemos un ascenso importante en los precios agrícolas. Desde el año 2003 China está demandando productos, desde el año 2003 hay una tendencia a que los granos vayan a hacer energía renovable. Hay una tendencia a cambiar las raciones de los animales, de los bovinos, que antes se usaban con sus huesos. Sí, proteína animal, y el resultado es que trajo la vaca loca y entonces hemos tenido que ir a la proteína vegetal. Un conjunto de factores que provocaron este fenómeno antes de la crisis. En el 2003, 2004 ya empezamos a despegar en precios y bueno, hemos tenido el periodo más largo de que tengamos recuerdo, algunos que ya llevamos muchas décadas mirando esto, el periodo más largo de precios buenos en la región. Y el resto del mundo con problemas. En eso sí hay cierta similitud con el pasado. Cada vez que el resto del mundo estaba en guerra o en conflicto, a nosotros nos venía bien. Mandábamos corned beef. Exacto, mandábamos alimentos. Bueno, y en la actualidad, lo que era antes el resto del mundo, ahora el resto del mundo es mucho más amplio. Europa y Estados Unidos están con problemas y esto nosotros prosperamos, ¿no? Y de parte nuestra, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos dé un coletazo o que se arreglen ellos y volvamos a caer nosotros? Bueno, yo creo que lo peor es que lo que podríamos lamentar es que esto nos diera un coletazo, que es lo que parece más inminente. No estoy diciendo que ocurra. ¿Sacamos la plata de los bancos? No, para nada. No estoy diciendo que ocurra, Pero lo peor es que nos dé un golpazo, ¿no? O sea, un coletazo y nos arrastre un poco y nos haga bajar precios y esta bonanza empiece a enflaquecerse. Pero estamos gastando más de lo que debemos, porque los coletazos por lo general es cuando vos tenés el viento en la camiseta decís, y compro si estoy dulce, y cuando se frena nos rompemos toda la cabeza contra la papada. Es muy difícil en los momentos de auge, sobre todo cuando son muy prolongados, cuando hay mucho consumo postergado, hay salarios atrasados. Este país venía de una tendencia salarial muy declinante, los salarios de 4.000, de 3.000, de 2.000 pesos, que eran. Entonces, esas tendencias acumuladas a lo largo del tiempo generaron muchas presiones y el país ha tenido un proceso en los últimos 4, 5, 6 años de incrementos salariales y todavía tiene muchos salarios sumergidos. Yo diría que un porcentaje importante de los salarios mejoró sustancialmente. Son varios años de incremento del salario real, es decir, descontada la inflación, tenemos incremento por encima. Y así, bueno, alguna parte muy importante de la población ha mejorado, pero hay otra cantidad que sigue muy deprimida. Es decir, cuando uno dice, bueno, ha tenido varios incrementos, ¿y cuánto gana? Y gana 6.000, 7.000 pesos. Y hoy en día cualquiera sabe que con esa plata vivir razonablemente en el... Si hablan de los 10.000 pesistas como gente que está ahí, ¿no? Que está peleándola. Por cierto, no se muere de hambre, pero está en el límite, ¿verdad? Está... Sí, no se muere de hambre, pero está preocupada todo el tiempo por el presupuesto. Está todo el tiempo y no llega a fin de mes y está siempre cuidando el pesito. Es decir, y eso es una parte muy importante de la población, no es la minoría. Esto es una cosa que viene de muy atrás, ha habido un gran proceso de incremento salarial y de mejora salarial y sin embargo todavía arrastramos. Entonces es muy difícil cuando uno viene de situaciones así, gastar menos
y tener la plata en el colchón esperando a... Explicarle a la gente que hay que cuidarse un poco. Las presiones son muy grandes, es decir, es muy difícil. Se dice que Uruguay está blindado frente a la crisis. Usted por ahí en algunas entrevistas, por ejemplo, de frente dice que eso de blindaje no existe en economía. Pero lo que sí es cierto es que mientras todo el mundo está muy nervioso, acá estamos bastante tranquilos. ¿Y eso por qué? Porque desde que nacemos hasta que morimos vivimos en crisis, sabemos lo que es una devaluación constante todos los años. Creo que en mi periodo, mientras yo viví, se le sacaron 3 veces 3 ceros a la moneda. Sí, en realidad casi todos los que estamos ahora actuando hemos pasado por la crisis, por lo menos pasamos por la crisis del 2002. Y algunos recuerdan, no son pocos, la crisis del 82, la tablita, en fin. Entonces, comparado con lo que nos ocurrió en aquellas épocas, lo que tenemos ahora es muchísimo mejor. Es decir, tenemos una situación bastante más estable. Y ahora, los blindajes, como usted bien menciona, los blindajes son muy difíciles de hacer. Lo que usted puede hacer es, en realidad, tratar de prepararse mejor o peor. Eso vale para la casa de usted, para su economía familiar o vale para un país también. Y el país ha tomado algunas decisiones que tienen que ver con la deuda, por ejemplo. La deuda hoy en día es una deuda a largo plazo. Por consiguiente, no estamos urgidos de pagar dentro de 48 horas lo que debemos. Es una deuda de largo plazo, en fin. Es una deuda que se ha ido especificando, no totalmente, pero en algún porcentaje se ha ido especificando, con lo cual, bueno, es con nuestra propia moneda que tendríamos que terminar pagando. En ese sentido estamos, yo creo que bastante mejor que en periodos anteriores. Yo diría también que tenemos alguna otra cosa favorable, tenemos unos precios internacionales que no caen y que son buenos, y que hace que, por consiguiente, lo que le ingresa de divisas al país año a año sea muy grande. Pero eso no depende de nosotros. No, eso depende. Un país tan chiquito como el Uruguay difícilmente va a determinar los precios en el mundo. Tenemos también algunas otras áreas en donde el hecho mismo de que seamos cada vez más productores de bienes primarios nos hace un poco vulnerables, porque estamos achicando el número de... Ustedes saben que se habla siempre, tanto en finanzas como en economía, de alguna manera de diversificar. ¿Cuál es la mejor manera de cubrirse de un riesgo? Bueno, tener en muchas canastas. Cuando uno va concentrando en bienes primarios, la cosa se nos complica, se nos hace más difícil. Tenemos una cierta vulnerabilidad por ahí. La mayoría de esas grandes inversiones que se publicitan son para, por ejemplo, lo de Aratirí es para sacar el hierro, pero sin procesar. Las papeleras sacan la pasta. Ese es el otro problema, que hemos tenido un proceso muy intenso de inversión, que debe ser visto, yo lo veo como un proceso interesante y favorable, pero al mismo tiempo la mayoría de esa inversión en términos de volumen, de monto, es una inversión también que va a bienes primarios y que procesa muy poco en el país. Bastante extractiva, digamos. Es extractiva, como sería la minería, y la propia celulosa es un pequeño proceso inicial, pero el papel... Este es un país que tiene larga tradición. Fíjese que la primera empresa de papel es de 1898. Ya hacíamos papel entonces. Lo que uno puede preguntarse es por qué razón, teniendo esa tradición para hacer papel, no somos nosotros los que explotamos nuestros bosques y hacemos nuestro papel. Bueno, hay 1000 razones que a uno le podrían dar de que eso es complicado. Pero lo que uno no intenta nunca lo va a lograr. Y creo que lo que estamos haciendo de alguna manera es poner los recursos al servicio de otro para que otro los transforme. Como el mercantilismo que nos enseñaban en el liceo. Sí, claro. Que de las colonias se llevaban la materia prima y nos vendían. Estamos reproduciendo ese proceso. Y eso no es un proceso bueno para el desarrollo del país. Es decir, el país tiene que ganar confianza otra vez en sí mismo, como la supo tener en el pasado. Fíjense que a comienzo de siglo, casi todo lo que hizo este país a comienzo de siglo, todo el mundo. Los sectores menos avanzados, comienzo del siglo pasado, los sectores menos avanzados, menos progresistas, como quiera llamar, decían que todo eso era imposible, que todo eso era un disparate, y bueno, y se armó el país produciendo cosas a partir de su propio esfuerzo. Y hoy en día hemos perdido esa energía, hemos perdido esa vitalidad, y de alguna manera estamos convencidos de que no podemos, y casi todo lo que queremos hacer es que venga otro y lo haga. Y yo diría que un poquito de fe deberíamos tener en nosotros mismos. No veo por qué los otros van a hacer mejor que nosotros las cosas. Francamente, no lo veo. Y creo que la historia del país muestra que cuando se jugó para hacer cosas, las supo hacer y las hizo decorosamente bien. Más aún, toda la producción primaria que tenemos hoy en el país ha mejorado sustancialmente, pero muchísimo en los últimos 10 años, 15 años, pero muchísimo. La ganadería no es la misma.
El vino se puede tomar. Bueno, el vino se puede tomar. El arroz que tenemos tiene una productividad por hectárea que es de las primeras en el mundo. No son brasileños que lo plantan acá. Bueno, pero hay productores uruguayos, no, son brasileños también los que la plantan, pero son brasileños sobre todo los que se compraron Samán, desgraciadamente, que es otro proceso que el país también tiene que de alguna manera pensar, ha vendido casi todo. Todo lo que eran empresas importantes se han vendido a los vecinos, a gente de fuera. Eso también es un proceso complejo. Pero aún así, cuando producimos arroz, y ahí hay productores uruguayos también, lo producimos a nivel de productividad mundial. Estamos en la cabeza. En arroz estamos así, en soja, en casi todos los productos nuevos que estamos entrando, lo hacemos pero mucha calidad. ¿Por qué no lo podemos hacer con más valor agregado? Seguramente que podemos. Se nos fue volando el tiempo, yo quiero hacerle la última pregunta. Usted es un economista que siempre se definió de izquierda, ¿no? Sí. ¿Cuál es el país que habría que mirar como modelo que sepa conjugar una ideología, un pensamiento de izquierda con la economía de mercado? Porque desde que nos bombardearon todas las utopías, lo que hay es eso. No hay eso. Hay que crearlo. No hay. No hay porque en realidad la izquierda ha girado mucho desde el comienzo del siglo pasado. Ha girado mucho en torno al modelo de socialismo real que se derrumbó. No hay más, y lo que queda de socialismo real está tratando de salir hacia alguna forma de capitalismo. Y el capitalismo no ha tenido, hay capitalismos más exitosos que otros, pero un capitalismo con un fuerte contenido social, me parece que lo intentaron los países europeos, es el proyecto de la socialdemocracia que ahora está muy tecleando, está muy debilitado, o sea que muy no hay. Complicado. Pero qué mejor que no haya. Tenemos todo por delante para hacerlo. Perfecto. José, un placer haber conversado con usted. Cuando nos hundamos nos vamos a acordar de usted que dijo que no pasaba nada. Y si no, nos hundimos todos juntos. Nosotros entonces nos veremos mañana a las